Fuera de aquí, ridícula anciana. Ve a morir a otro lado. Esta casa ya no es tuya. Esas palabras me golpearon como piedras. Estaba al otro lado de la puerta, mi maleta en el suelo, el pañuelo de quimioterapia aún envuelto alrededor de mi cabeza. Acababa de salir del hospital. 3 días de agujas, 3 días de veneno corriendo por mis venas para matar el cáncer. Y mi nuera, Valerie, me estaba gritando desde la ventana como si fuera una extraña. Matthew no está en casa y no voy a abrir. Estás enfermo, contagioso. No quiero que mi hija te vea así, todo feo y calvo. Ve a morir a otro lado. Mis piernas temblaron. La puerta blanca de mi casa, la casa donde viví durante 40 años, estaba cerrada con un candado. La bufanda azul claro se me deslizó un poco de la cabeza. Me sentí avergonzado. Sentí que el mundo se desmoronaba. Y lo peor es que varios vecinos vinieron a sus ventanas. La señora Davis, el señor Henderson, la señora Lopez con sus nietos. Todos me estaban mirando. Todos lo oyeron cuando Valeria abrió la ventana y me lanzó una botella de agua como si fuera basura. Ahí tienes, para que no digas que te dejé morir de sed. La botella aterrizó a mis pies y rodó sobre la acera. Mi nombre es Sarah. Tengo 57 años. Y lo que estoy a punto de contarte es como esa tarde sentado en la acera frente a mi propia casa, aprendí que el amor de una madre puede ser ciego. Pero la justicia siempre llega, aunque sea tarde, aunque duela. Porque cuando mi hijo Matthew llegó 1 hora después, lo que hizo dejó a todo el vecindario en silencio. Pero antes de contarte eso, necesito que entiendas cómo terminé en esa puerta cerrada. Como una mujer como yo, que lo dio todo, terminó sentada en la calle como una mendiga. Porque esta historia no comenzó ese martes. Empezó hace 3 años cuando Matthew llevó a Valerie a casa por primera vez. Y sonreí. Le abrí los brazos. La recibí. No sabía que estaba invitando al lobo a dormir en mi cama. A veces confiamos en las personas equivocadas. ¿Alguna vez te has decepcionado por alguien a quien amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerlo. Hace 3 años, mi vida era simple. No perfecta, pero simple. Me despertaba cada mañana con el olor del café hirviendo en la estufa. Ese café oscuro con canela que mi mamá me enseñó a hacer cuando tenía 15 años. Matthew siempre bajaba en pijama, con el cabello todo despeinado, y decía, huele a domingo, mamá. Aunque fuera lunes, desayunábamos juntos en la mesa de la cocina. Pan dulce de la panadería del señor Johnson, frijoles refritos, huevos revueltos con tomate. Hablamos de todo y de nada. Me contaba sobre su trabajo en la ferretería. Le cuento sobre el jardín, sobre la bugambilla que florecía más densa cada año. Matthew tenía 32 años, era trabajador, respetuoso, un poco callado, pero de buen corazón. Después de que su padre murió hace 11 años, ahora solo quedábamos él y yo. Aprendimos a ser una familia pequeña, pero fuerte. Por las tardes, regaba las plantas, barría el patio, planchaba su ropa para la semana. Llegaba a casa cansado, se quitaba las botas polvorientas y decía, ¿qué hay para cenar, jefe? Jefe. Así me llamaba. Los domingos, íbamos juntos al mercado. Él llevaba las bolsas de la compra. Elegí los tomates más rojos, los calabacines más firmes. Tomaríamos un jugo de naranja en el puesto de la señora Rosie. Saludábamos a los vecinos. Esa era mi vida. Sencilla, tranquila. Nunca imaginé que alguien pudiera arrebatármelo. Un sábado de abril, Matthew llegó a casa diferente. Tenía una sonrisa nerviosa. Se sentó en la sala, me miró y dijo, mamá, conocí a alguien. Mi corazón dio un salto, no de miedo, sino de alegría, porque pensé, finalmente, mi hijo merece ser feliz. Merece tener su propia familia. ¿Cómo se llama?, pregunté, sonriendo. Valerie, es hermosa, mamá. Tiene una niña pequeña, Chloe, y quiero que las conozcas. Asentí. Le apreté la mano. Tráela cuando quieras, hijo. Esta casa siempre tendrá espacio para quien tú ames. Esas palabras. Esas malditas palabras. Ojalá las hubiera tragado. Porque 2 semanas después, cuando Valerie cruzó la puerta blanca de mi casa,
sosteniendo la mano de su pequeña y mostrando su perfecta sonrisa. No vi lo que realmente venía. Vi a una joven bonita con cabello largo y oscuro, vestida con elegancia y cortesía. Es un placer conocerla, señora Seba. Matthew me ha hablado mucho de ti. Le hice mole. Le serví té de hibisco. Jugué con una niña en el jardín. Y cuando se fueron, Matthew me abrazó y dijo, gracias, mamá. Sabía que te gustaría. Sonreí. Pero esa noche, mientras lavaba los platos, vi algo a lo que debería haber prestado atención. Una servilleta arrugada quedó en la mesa, y en ella, con lápiz labial rojo, Valeria había escrito algo que parecía una broma. Pronto, esta casa será mía. La tiré a la basura. Pensé que era una tontería. Qué equivocada estaba. Al contar esto, pienso en dónde podrías estar escuchando. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Los primeros meses fueron como caminar sobre cristales sin darse cuenta. Valeria venía a menudo, siempre perfectamente arreglada, siempre con esa sonrisa que mostraba todos sus dientes. Traía a Chloe, que era una niña dulce y tranquila. Tenía 6 años y me llamaba Guadalajara en la segunda visita. La adoraba. Matthew parecía feliz. Llegaba a casa del trabajo y sus ojos brillaban. Los 4 comíamos juntos. Cocinaba tinga de pollo, arroz rojo y sopa de tortilla. Valeria siempre decía, oh, señora Seba, cocinas tan delicioso. Sara, cocinas tan deliciosamente. Nunca aprendí. Y ella se reía como si fuera gracioso, pero había pequeños detalles, pequeñas grietas. Un día, hice mi café habitual en la estufa. Serví las tazas en la mesa. Valeria tomó un sorbo, hizo una mueca y dijo, ¿siempre le pones tanta canela? Es muy fuerte. En mi casa, tomamos café americano. Más suave. Matthew no dijo nada. Yo tampoco. Pero dejé de ponerle canela al café. Otra tarde estaba regando la bugambilla cuando Valeria salió al patio. Cruzó los brazos y miró las plantas con molestia. ¿No te dan alergia todos estos pétalos de flores, señora? Además, ocupan tanto espacio. Si Matthew y yo alguna vez nos casamos y venimos a vivir aquí, pondría césped artificial. Más limpio, más moderno. La manguera casi se me cae de las manos. Vivir aquí. Matthew había mencionado que estaban pensando en casarse. Sí. Pero nadie había dicho nada sobre mudarse a mi casa. Esa noche, le pregunté a Matthew en la cocina. Hijo, ¿tú y Valerie planean vivir aquí cuando se casen? Se veía sorprendido. ¿Te molestaría, mamá? Es tu casa, pero ella tiene razón. Alquilar es tirar el dinero, y aquí hay espacio. Además, estás sola. No estás haciéndote más joven. No estás haciéndote más joven. Tenía 54 años. Trabajaba en una tienda de telas. Pagaba mis cuentas. Cuidaba mi jardín. Y no me estaba haciendo más joven. Claro, hijo. Lo que decidan está bien, respondí. Pero no dormí esa noche. Pasaron los meses. Matthew y Valerie se casaron en una pequeña ceremonia. Yo pagué la mitad de la fiesta. Valerie eligió todo. El salón, las flores, el pastel. Yo solo firmé el cheque. Y una semana después, llegaron con todas sus cosas. La casa dejó de oler a mi café de la estufa. Valerie compró una cafetera eléctrica y café instantáneo. Dijo que era más práctico. Dejé de usar la estufa para el desayuno porque ella prefería cereal y leche. Mis plantas del patio fueron reorganizadas. Valerie dijo que necesitaba espacio para que Chloe jugara. Arranqué 3 bugambilias con mis propias manos. Y mi habitación, mi gran habitación con vista al jardín, se convirtió en su habitación. Es solo que Chloe necesita su propio espacio, señora Seba. Y usted está sola. No necesita una habitación tan grande, ¿verdad? Me mudé a la habitación más pequeña, la que había sido el trastero. Sin ventana. Matthew llevó mis cajas. No me miró a los ojos. Y yo no dije nada porque pensé, es temporal. Es solo hasta que se instalen. Pronto todo volverá a la normalidad. Pero algo me mantenía despierto.
Una tarde, mientras Valeria estaba en el baño, vi su teléfono celular sobre la mesa. La pantalla se iluminó con un mensaje de su amiga Rachel. ¿Ya has conseguido sacar a la anciana? Mi corazón se detuvo. Valeria salió del baño, vio mi cara y sonrió. Cogió el teléfono. ¿Hay algún problema, señora? Nada, respondí. Y me fui a mi habitación sin ventanas. Esa noche, acostada en la oscuridad, entendí algo. No estaba volviéndome loca. No estaba exagerando. Valeria no quería ser parte de esta familia. Quería llevarse todo. Aún me pregunto si hice lo correcto al quedarme callada tanto tiempo. ¿Qué hay de ti? ¿Alguna vez has tragado tus palabras por miedo a perder a alguien? Aprendí a caminar en silencio dentro de mi propia casa. Me levantaba temprano antes que los demás. Hacía el café en silencio. El café instantáneo que compró Valerie, no el mío. Dejaba la cocina impecable. Salía para mi trabajo en la tienda de telas sin hacer ruido. Cuando regresaba por la tarde, la casa olía diferente, como perfume caro, como comida que no había cocinado. Valerie pedía comida para llevar casi todos los días. Es más fácil, señora Seba. Además, usted llega cansada del trabajo. No queremos que se esfuerce. Sonaba como consideración, pero era desplazamiento. Porque poco a poco, dejé de cocinar. Dejé de usar mi propia cocina. Me convertí en una invitada incómoda. Un sábado, intenté hacer pozole. Era octubre, casi la temporada de fiestas. Siempre hacía pozole en otoño. Matthew lo esperaba con ansias cada año. Puse la olla grande en la estufa. Compré el hominy, la carne, los chiles. Pasé toda la mañana cocinando. Cuando Valerie llegó a casa con Chloe, entró a la cocina y arrugó la nariz. Oh, señora, ¿qué es ese olor? Huele tan fuerte. Estoy a dieta y Chloe no puede comer tanta grasa. El pediatra lo dijo. Es pozole, Valerie, para Matthew. Él siempre, Matthew también debería tener cuidado, interrumpió. Está ganando peso. Además, ya pedí ensaladas para todos. Pon eso en la nevera si quieres, pero hoy vamos a comer ligero. La olla de pozole se quedó en la estufa fría, intacta. Esa noche, Matthew comió ensalada en silencio. Yo también. Nadie mencionó el pozole. Al día siguiente, lo tiré a la basura sin tocar. Y yo no dije nada porque pensé que era solo comida. No vale la pena pelear por comida. Pero no se trataba de la comida. Se trataba de mi lugar, mi voz, mi existencia. Pasaron las semanas y Valerie dejó de fingir. Si yo estaba en la sala viendo televisión, ella entraba con Chloe y decía, señora, ¿puede ver televisión en su habitación? Chloe quiere ver sus dibujos animados, y la pantalla es más grande aquí. Me levantaba. Iba a mi habitación sin ventanas. Me tumbaba en la oscuridad. Si ponía música mientras limpiaba, Valerie gritaba desde su habitación. La señora Sarah lo bajó. Chloe está haciendo la tarea. Apagaba la música. Limpiaba en silencio. Un día, Valerie entró en mi habitación sin tocar. Estaba doblando la ropa. Señora, necesito este espacio para guardar las cosas de Chloe. ¿Puedes poner tu ropa en cajas? Vamos a usar este armario para almacenamiento. ¿Mi armario? Pregunté con incredulidad. Sí. De todos modos, apenas tienes ropa. No necesitas tanto espacio. Y se fue. Esa noche, empaqué mi ropa en cajas de cartón. Lloré mientras lo hacía. Matthew llegó tarde del trabajo, cenó rápidamente y se fue a dormir sin preguntarme cómo estaba. Cuando intenté hablar con él una tarde cuando estábamos solos, le dije, hijo, siento que Valerie y yo no estamos bien. Solo desearía. Mamá, por favor. Me interrumpió. Valerie está bajo mucho estrés con Chloe. No es fácil para ella. Tienes que entenderlo. Es mi esposa. Lo sé, pero además, siempre ha sido muy sensible. No todo es personal. Mamá, solo relájate. Sensible. Exagerada. Dramática. Repetía esas palabras para mí cada noche. Tal vez fui yo.
Tal vez estaba imaginando cosas. Tal vez Valerie simplemente era diferente. Entonces sucedió algo que me heló la sangre. Una tarde, llegué temprano a casa del trabajo porque me dolía la cabeza. Entré por la puerta trasera sin hacer ruido. Escuché voces en la sala. Valerie estaba al teléfono con esa amiga suya, Rachel. Casi una chica. Ya casi la tengo fuera. La anciana es terco, pero la hago sentir más incómoda cada día. Ya no cocina. Ni siquiera habla. Es solo cuestión de tiempo antes de que se canse y se vaya por su cuenta. Mi corazón latía tan fuerte. Pensé que me oiría. Matthew preguntó a la voz en el altavoz. Valerie se rió, una risa fría. Matthew hace todo lo que le digo. Le dije que su madre es solo demasiado sensible, que necesita espacio, y él cree todo lo que digo. Cuando la anciana se vaya, esta casa será mía. Y ni siquiera tuve que hacer mucho. Se está yendo sola. Salí de la casa sin que ella me viera. Caminé por la calle sin rumbo. Lloré en una esquina, sentada en la acera como una mujer sin hogar porque entendía algo terrible. Valerie no solo quería mi casa. Quería borrarme. Y yo la estaba dejando. Mientras cuento esto, mi voz tiembla porque aún me pregunto, ¿por qué no grité? ¿Por qué no luché? Tal vez porque cuando amas a alguien, cuando amas a tu hijo, prefieres desaparecer antes que verlo sufrir. Pero esa noche, acostada en mi habitación sin ventanas con mi ropa y cajas de cartón, sentí algo nuevo. Un dolor en el pecho que no era emocional. Era físico. Y 2 semanas después, el médico me daría un nombre que cambiaría todo. Cáncer. El doctor. Kevin cerró la carpeta y me miró con esa expresión que todos los médicos tienen cuando traen malas noticias. Señora Seva, es cáncer de mama en etapa 2. Necesitamos comenzar la quimioterapia lo antes posible. No lloré en la oficina. Asentí. Firmé papeles. Escuché palabras como tratamiento agresivo, efectos secundarios, pronóstico favorables y comenzamos ahora. Cuando salí del hospital, me senté en la sala de espera y miré las baldosas del suelo, blancas con líneas grises. Conté las líneas 1, 2, 3, 100. Luego saqué mi celular y llamé a Matthew. Hijo, necesito hablar contigo. No puedo ahora, mamá. Estamos haciendo inventario. ¿Es urgente? Sí. ¿Qué pasó? Tomé una respiración profunda. Tengo cáncer. Silencio. ¿Qué? ¿Cáncer de mama, hijo? El doctor dice, espera, mamá. Espera. Estoy en camino. Colgó. 2 horas después, Matthew llegó al hospital. Me abrazó. Lloró en mi hombro. Y por primera vez en meses, sentí que mi hijo era mi hijo de nuevo. Vamos a superar esto, mamá. Voy a cuidarte. Lo prometo. Asentí. Le creí. Llegamos a casa al anochecer. Matthew entró primero, llamando a Valerie. Cariño, necesito hablar contigo. Valerie salió de la cocina sosteniendo la mano de Chloe. Nos miró molesta. ¿Qué pasa ahora? Matthew tragó saliva. Mi mamá. Le diagnosticaron cáncer. Va a necesitar quimioterapia. Va a estar enferma por un tiempo. Esperaba muchas cosas de Valerie, pero no lo que pasó. Se quedó en silencio durante unos segundos. Luego soltó la mano de Chloe y cruzó los brazos. Cáncer y va a estar aquí en la casa. Matthew la miró confundido. Por supuesto que va a estar aquí. Es su casa. Valerie, es mi mamá. Valerie se rió. Una risa seca, sin humor. Matthew, ¿sabes lo que es la quimioterapia? La gente vomita. Pierde el cabello. Se debilita. Chloe no puede ver eso. Es traumático para un niño. Valerie. Además, continuó como si yo no estuviera allí. Las personas con cáncer tienen sistemas inmunológicos débiles. Pueden contagiarse de cualquier cosa. ¿Y si Chloe se enferma? ¿Y si yo me enfermo? No, Matthew. Esto es demasiado peligroso. Sentí el suelo abrirse debajo de mí. Valerie, por favor, dije, con la voz temblorosa.
Tendré cuidado. No lo haré, señora Sarah. Me interrumpió, mirándome con esos ojos fríos. No es nada personal, pero usted necesita tratamiento médico, atención, cuidado, y no podemos dárselo. Tenemos nuestra propia familia que cuidar. Ella es mi familia, dijo Matthew, elevando la voz. Valerie le puso una mano en el pecho. Cariño, piensa. Piensa en Chloe. Piensa en mí. ¿De verdad quieres que vivamos con una persona enferma para exponernos? Matthew me miró, luego miró a Valerie, luego al suelo, y no dijo nada. Esa noche, Valerie preparó la cena como si nada hubiera pasado. Chloe comió en silencio. Matthew tampoco habló. Fui a mi habitación sin probar bocado. A la mañana siguiente, comencé la quimioterapia. Matthew me llevó al hospital. Él esperó conmigo. Él me sostuvo la mano mientras las enfermeras conectaban las agujas. Pero cuando llegamos a casa, Valerie ya había hecho cambios. Mi ropa estaba en bolsas de basura negras fuera de mi habitación. Es por higiene, señora. Sarah, dijo sin mirarme. Voy a lavar todo con un desinfectante especial. No podemos arriesgarnos a que haya bacterias. Asentí. Demasiado débil para luchar. Los días siguientes fueron una pesadilla silenciosa. Perdí mi cabello. Vomité todas las mañanas. Me sentía tan débil que apenas podía caminar desde mi habitación hasta el baño. Valerie dejó de hablarme. Cuando entré a la cocina, ella se fue. Cuando estaba en la sala, ella llevó a Chloe a otra habitación. Un día, escuché a Chloe preguntarle, «Mami, ¿por qué la abuela Sarah está calva?» Porque está enferma, cariño, y las personas enfermas a veces se ven feas. Pero no te preocupes, pronto ya no estará aquí. Mi corazón se rompió. Intenté hablar con Matthew, pero estaba trabajando más horas. Llegó tarde a casa, cenó y se fue a dormir. Cuando lo confronté una noche en la cocina, dijo, «Mamá, por favor. Estoy cansado. Valerie tiene razón en algunas cosas. Necesitas descansar. Necesitas estar en un lugar tranquilo. No lo hagas más difícil». ¿Más difícil para quién? Una tarde, encontré una nota en mi mesita de noche. La letra de Valerie. Señora Sarah, encontré información sobre un hogar de reposo para pacientes con cáncer. Allí te cuidarían mejor. Piénsalo. Un hogar de reposo, un asilo, un lugar para morir lejos de ellos. Rasgué la nota en pedazos. Pero esa noche, acostada en la oscuridad con el sabor metálico de la quimioterapia en la boca y el frío en los huesos, entendí. Valerie no iba a detenerse hasta sacarme. Y Matthew ya no me defendía. Entonces, en medio del dolor y el miedo, tomé una decisión. Iba a luchar. Iba a sobrevivir. No por mí, por mi hijo. Porque si me rendía, Valerie ganaría y Matthew viviría toda su vida con una mujer capaz de echar a su propia madre a la calle. Pero no sabía que la verdadera prueba estaba a punto de comenzar. 3 días en el hospital, 3 días de agonía. Y cuando regresara, cuando llamara a la puerta de mi propia casa con mi maleta y mi pañuelo de quimioterapia, Valerie me daría la peor respuesta que una nuera puede dar. Y mi hijo tomaría la decisión que lo cambiaría todo. Esa mañana de martes, Matthew me llevó al hospital para mi tercera sesión de quimioterapia. Esta sería diferente. El doctor Harris había explicado que necesitaban monitorearme durante 3 días completos. Una quimio más agresiva, más veneno en mis venas, más posibilidades de curarme. 3 días, mamá. Pero vas a estar bien. Vendré a verte todas las tardes. Matthew me dijo mientras empacaba mi pequeña maleta. Valerie estaba en la cocina. No salió a despedirse. Al pasar por la sala, la vi de reojo. Estaba sentada en el sofá mirando su teléfono. Chloe estaba jugando en el suelo con sus muñecas. Adiós, abuela Sarah, dijo la niña con su dulce voz. Adiós, mi amor, respondí. Mi voz se quebró. Valerie levantó la vista por un segundo. Me miró y en sus ojos vi algo que me heló, alivio. Estaba contenta de que me fuera. El viaje al hospital fue silencioso. Matthew condujo con los ojos fijos en la carretera.
Miré por la ventana las calles que conocía de memoria. La panadería del señor Johnson, la tienda de telas donde trabajaba. El parque donde solía llevar a Matthew cuando era pequeño. Todo seguía ahí. Pero sentía que ya no pertenecía a ningún lugar. Llegamos al hospital. Me registraron. Me dieron una bata azul pálido y me llevaron a una habitación blanca que olía a desinfectante. Había otras 2 camas. Una estaba vacía. En la otra, una mujer mayor dormía conectada a una máquina que hacía bip bip bip. ¿Necesitas algo, mamá? Matthew preguntó, incómodo, con las manos en los bolsillos. Estoy bien, hijo. Sigue. Nos vemos mañana. Me besó la frente. Olía a colonia, como mi hijo. Como el niño pequeño que solía abrazarme cuando tenía pesadillas. Te quiero, mamá. Yo también te quiero, hijo. Se fue y me quedé sola. Los 3 días en el hospital fueron los más largos de mi vida. La quimioterapia fue brutal. Sentí el líquido frío entrando por la vía intravenosa bajando por mi brazo, invadiendo mi cuerpo como fuego y hielo al mismo tiempo. Vomité hasta que no quedó nada dentro de mí. Temblé. Sudé. Lloré sin lágrimas. Las enfermeras fueron amables. Me dieron agua. Ajustaron mis almohadas. Me dijeron que era normal que mi cuerpo estuviera luchando. Pero por la noche, cuando se apagaban las luces y solo quedaba el bip 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 de las máquinas, pensaba en mi casa, mi habitación sin ventanas, mi bugambilla desarraigada, el café de la estufa que nadie bebía ya. Matthew vino a visitarme el primer día. Vino en su hora de almuerzo. Me trajo gelatina y una caja de jugo. Se sentó en la silla junto a mi cama y me tomó la mano. ¿Cómo te sientes? Cansado, hijo. Pero bien. El doctor dice que estás respondiendo bien al tratamiento. Sí. Silencio. Mamá, Valeria me pidió que hablara contigo sobre algo. Mi corazón se aceleró. ¿Sobre qué? Matthew miró por la ventana. No me miraba. Ella piensa que cuando salgas del hospital, sería mejor si encontrases un lugar más tranquilo donde puedan cuidarte mejor. Buscó algunos lugares realmente bonitos con enfermeras y jardines. ¿Residencias de ancianos? Dije en voz baja. No, mamá. No son residencias de ancianos. Son lugares especializados para... Matthew, lo interrumpí. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Mírame. Él giró lentamente la cabeza. ¿Quieres que me vaya de la casa? Mamá, no es eso. Sí. Se quedó en silencio y ese silencio fue peor que cualquier respuesta. Solo quiero que estés bien, mamá. Y Valeria tiene razón en algunas cosas. La casa está muy llena. Chloe necesita espacio. Tú necesitas descansar. Y no sabemos cómo cuidarte adecuadamente. Retiré mi mano de la suya. Entiendo. Mamá, puedes irte, Matthew. Gracias por venir. No te enojes, por favor. No estoy enojado. Estoy cansado. Ve. Se levantó, dudó por un momento, luego salió de la habitación sin mirar atrás. Y yo miré al techo blanco, sintiendo que algo dentro de mí se rompía para siempre. Al segundo día, Matthew no vino. Envié un mensaje. Lo siento, mamá. Estoy abrumado en el trabajo. Nos vemos mañana. El tercer día, él tampoco vino. Sin mensaje. Las enfermeras desconectaron mi suero. Me sacaron la aguja del brazo. Me dieron de alta con una bolsa llena de medicamentos y una hoja de instrucciones. ¿Alguien viene por usted, señora Seba?, preguntó la enfermera. Sí, mi hijo. Mentí. Llamé a Matthew. No contestó. Llamé 3 veces más. Nada. Finalmente, llamé a un taxi. El taxi se detuvo frente a la puerta blanca de mi casa a las 4 de la tarde. Un martes nublado. El aire olía a lluvia. Le pagué al conductor con los últimos $, que tenía en mi billetera. Salí con mi pequeña maleta. Llevaba mi bufanda azul claro en la cabeza. Mis pantalones estaban holgados. Había perdido peso. Me sentía débil, frágil. Pero estaba en casa.
Toqué el timbre. Nadie respondió. Volví a tocar. Entonces escuché pasos dentro. La voz de Valerie gritando, «Ya voy. Ya voy». La ventana del segundo piso se abrió. Valerie asomó la cabeza. Me vio allí abajo con mi maleta, mi bufanda temblando por el frío y la debilidad, y sonrió. «Señora Sarah, ¿qué haces aquí?» Me quedé helada. ¿Qué estaba haciendo aquí en mi propia casa? Acabo de salir del hospital. Valerie, ¿puedes por favor abrir la puerta? Oh, señora. Suspiró como si le estuviera pidiendo un favor imposible. Es solo que Matthew no está en casa y no puedo abrirlo por usted. ¿Qué quiere decir con que no puede, Valerie? Por favor. Es que Chloe está haciendo la tarea. Y sabes, con el tratamiento, podrías traer bacterias. El doctor nos dijo que teníamos que tener cuidado. Valerie, estoy enfermo. Acabo de salir del hospital. Por favor. Su rostro cambió. La sonrisa falsa desapareció y lo que quedó fue puro desprecio. Exactamente por eso, señora. Estás enferma, contagiosa, débil, y no voy a exponer a mi familia. ¿Me entiendes? Mi familia. Pero esta es mi casa, Valerie. Ella se rió, una risa cruel y fuerte que los vecinos podían escuchar. ¿Tu casa? Esta casa pertenece a Matthew, y Matthew es mi esposo. Así que, esta casa es mía. Y yo decido quién entra y quién no. Valerie, por favor. Mi voz temblaba. Las lágrimas empezaron a caer. Tengo frío. Estoy débil. Solo déjame entrar. No, gritó ella. Lárgate de aquí, ridícula anciana. Ve a morir a otro lado. Esta casa ya no es tuya. Me quedé allí congelada. Mis piernas temblaban. Matthew no está en casa, y no voy a abrir. Estás enferma. Contagiosa. No quiero que mi hija te vea así, toda fea y calva. Ve a morir a otro lado. Luego, como si fuera basura, abrió la ventana de golpe y me lanzó una botella de agua. Cayó a mis pies y rodó por la acera. ¡Ay! Para que no digas que te dejé morir de sed. Ahora lárgate de aquí. Y cerró la ventana de golpe. Simplemente me quedé allí mirando la puerta blanca, la puerta de mi casa, la casa donde viví durante 40 años, donde crié a mi hijo, donde planté bugambilias, donde hacía café en la estufa cada mañana. Y ahora estaba afuera, rechazada, humillada. Escuché movimiento a mi alrededor, puertas abriéndose, ventanas, voces. La señora Davis salió a su porche. El señor Henderson asomó por su ventana. La señora López estaba en la esquina con sus nietos. Todos me estaban mirando. Habían escuchado todo. Todo el vecindario acababa de presenciar mi humillación. Sentí que mis piernas se debilitaban. Me senté en la acera frente a mi propia casa. Con mi maleta a mi lado y el pañuelo de quimioterapia en la cabeza, la botella de agua seguía allí, rodando como una limosna. No lloré. No me quedaban lágrimas. Solo me senté y esperé porque sabía que Matthew estaría en casa. Tenía que volver a casa. Era mi hijo, mi único hijo. No podía dejar que esto sucediera. No podía dejarme aquí como un perro abandonado. Así es. Los minutos pasaron. Se convirtieron en una hora. El cielo se oscureció. Comenzó a caer una ligera llovizna. La señora. Davis salió de su casa con un suéter y una taza de té caliente. Señora Sarah, venga a mi casa, por favor. Yo sacudí la cabeza. Gracias, señora Davis. Pero mi hijo viene en camino. Él estará aquí. Ella me miró con compasión y volvió a entrar. El señor Henderson me trajo una manta. La puso sobre mis hombros sin decir una palabra. Solo sacudió la cabeza con tristeza. La señora López se acercó con sus nietos. ¿Quieres que llamemos a alguien, señora Sarah, a la policía? No, respondí. Solo espera conmigo. Mi hijo está en camino. Pero por dentro, muy dentro, algo había cambiado. Porque mientras me sentaba allí empapándome con la llovizna, mi bufanda de quimioterapia empapaba la manta sobre mis hombros y mi maleta a mi lado. Entendí algo que me destrozó.
Valerie no estaba actuando sola. Matthew lo sabía. Matthew lo permitía. Matthew me había abandonado. Mi hijo, el niño que crié, el niño que amé, el niño al que le di todo, me había dejado morir en la calle. Y esa verdad dolía más que cualquier cáncer, más que cualquier quimioterapia, porque puedes sobrevivir a una enfermedad. Pero no puedes sobrevivir a la traición de tu propia sangre. A lo lejos, escuché el motor de un coche. Me levanté con dificultad. Era él. Tenía que ser él. El coche se estacionó frente a la casa. Matthew salió con su uniforme de trabajo, cansado y con 3 días de barba. Me vio. Vio la maleta. Vio la bufanda mojada. Vio a los vecinos mirando y en sus ojos vi algo que no esperaba. No sorpresa, no enfado. Sabía que estaría allí. Sabía lo que Valeria había hecho y había venido a casa de todos modos. Pero no para rescatarme, para tomar una decisión. Matthew salió del coche lentamente, como si cada paso pesara 1000 libras. Me miró. Miró mi bufanda empapada. Miró la maleta tirada en la acera. Miró la manta que el señor Henderson me lo había dado. Miró a los vecinos que nos observaban desde sus puertas, desde sus ventanas, y su rostro. Su rostro cambió. No era el rostro de un hombre cansado que vuelve a casa del trabajo. Era el rostro del niño pequeño. El que solía consolar. El niño pequeño que lloraba cuando se caía. El niño pequeño que me buscaba cuando tenía miedo. Mamá. Su voz se quebró. ¿Qué estás haciendo aquí afuera? Intenté hablar, pero las palabras no salieron. Solo temblaba de frío, de dolor, de humillación. La señora Davis se acercó a Matthew. Le puso una mano en el brazo. Hijo, tu esposa la echó. La dejó en la calle. Le gritó que se fuera a morir a otro lugar. Todo el vecindario lo escuchó. Matthew cerró los ojos. Apretó los puños. ¿Cuánto tiempo ha estado aquí? Más de 1 hora, respondió el señor Henderson. Bajo la lluvia. Enferma esperando por ti. Matthew tomó una respiración profunda. Luego caminó hacia mí. Se arrodilló en la acera mojada frente a mí y tomó mis manos. Perdóname, mamá. Perdóname. No pude hablar. Solo lo miré. Mi hijo, el hombre que había dejado que esto sucediera. Lo sabía. Susurró con lágrimas corriendo por su rostro. Sabía lo que Valeria estaba haciendo. Sabía cómo te trataba. Y miré hacia otro lado. Me convencí de que estabas exagerando, de que simplemente eras demasiado sensible porque era más fácil. Era más fácil que confrontarla. Presionó mis manos contra su frente. Lloró como un niño. Perdóname, mamá. Soy un cobarde. Un hijo terrible, pero esto se acaba ahora. Se levantó. Secó sus lágrimas y caminó hacia la puerta. Llamó al timbre con fuerza. 1 vez, 2 veces, 3 veces. La ventana del segundo piso se abrió. Valerie sacó la cabeza con esa sonrisa burlona. Ya llegaste a casa, cariño. Dame 1 minuto. Bajaré. Y su voz se apagó cuando vio la expresión de Matthew. Baja ahora. Su voz sonó como nunca antes la había escuchado. Fría, firme, rota. Valerie desapareció de la ventana. Segundos después, la puerta se abrió. Ella estaba allí con su cabello perfecto, su ropa cara, su maquillaje impecable, sonriendo como si nada hubiera pasado. Querido, menos mal que estás en casa. Tu mamá apareció de la nada, y yo me quedé callado. Matthew la interrumpió. Valerie parpadeó, confundida. ¿Qué? Le dije, cállate. Matthew entró a la casa sin mirarla. Yo me quedé afuera, todavía en la acera, observando a los vecinos también. La señora Davis, el señor Henderson, la señora López, todos testigos de lo que estaba a punto de suceder. Desde adentro, escuché la voz de Matthew clara y fuerte. Chloe, ve a tu habitación ahora. La niña obedeció. Escuché sus pequeños pasos corriendo por las escaleras. Luego Matthew salió de la casa cargando algo. 2 grandes maletas. Las arrojó al patio. Matthew, ¿qué estás haciendo? Valerie lo siguió,
su sonrisa desaparecida, su voz nerviosa. Él volvió a entrar. Salió con más ropa, zapatos, bolsas. Las apiló en el patio. Matthew, para. ¿Te has vuelto loco? Valeria intentó detenerlo, agarrando su brazo. Él la sacudió violentamente. Loco. Se dio la vuelta hacia ella, con los ojos rojos. Loco. Dejaste a mi madre en la calle, enferma, en quimioterapia. La echaste como a un perro. Es un peligro para Chloe, gritó Valerie. Tiene cáncer. Podría infectarnos. El cáncer no es contagioso, Valerie. La voz de Matthew resonó por la calle. Lo sabes. Lo has sabido desde el principio. Pero querías que se fuera. Querías quedarte con la casa. Leí tus mensajes. Los leí todos. Valerie se puso pálida. No sé de qué hablas. Casi la echaste, chica. Ya casi se va. Matthew recitó sus propias palabras. Es solo cuestión de tiempo antes de que se vaya sola. Eso es lo que le escribiste a Rachel y más, mucho más. Pensaste que era un idiota, que no me daría cuenta. Matthew, por favor. Valeria intentó acercarse con lágrimas falsas. Solo quería lo mejor para nosotros. Mentira. Matthew señaló donde estaba yo. Mírala. Mira lo que le hiciste. Está enferma. Acaba de salir del hospital y la dejaste en la calle bajo la lluvia. Valeria me miró y por un segundo vi algo en sus ojos. No era arrepentimiento, era rabia, rabia por ser atrapada. Es tu madre, Matthew. Siempre será tu madre. Pero yo soy tu esposa. Tienes que elegir. Matthew guardó silencio. El silencio fue tan pesado que incluso los vecinos dejaron de respirar. Entonces Matthew hizo algo que nunca olvidaré. Se quitó el anillo de bodas lentamente, como si cada milímetro le doliera. Lo sostuvo en su mano. Lo miró. Y luego miró a Valerie. Ya elegí y lo arrojó al suelo. El anillo rebotó en los azulejos del patio con un sonido metálico. Rodó. Se detuvo a los pies de Valerie. Recoge tus cosas, dijo Matthew con una voz hueca. Y sal ahora. Valerie se quedó paralizada, incrédula. ¿Qué? ¿Me oíste? Sal de mi casa. Ya no eres bienvenida aquí. No puedes hacer esto. Valerie gritó. Estoy casada contigo. Tengo derechos. Esta casa también es mía. Esta casa, dijo Matthew con una calma aterradora, está a nombre de mi madre. Siempre ha estado así. Mi padre se la dejó a ella, no a mí. A ella. Así que no. No tienes derechos aquí. Eres una invitada, y te estoy pidiendo que te vayas. Valeria abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su rostro perfecto se arrugó. Su maquillaje comenzó a correr con lágrimas de rabia. ¿Y Chloe? Preguntó, con la voz temblorosa, ¿vas a quitarme a mi hija? Matthew sacudió la cabeza. Chloe es tu hija. Ella va contigo. Nunca haría a una madre lo que tú le hiciste a la mía. Pero escúchame, Valerie. Si alguna vez te acercas a mi mamá de nuevo, si alguna vez le hablas de nuevo, lo lamentarás. Se dio la vuelta y caminó hacia mí. Me ayudó a levantarme de la acera. Agarró mi maleta. Me quitó la manta mojada y me puso su chaqueta de trabajo sobre los hombros. Vamos a casa, mamá. Y me guió hacia la puerta. Desde atrás, escuché sollozos, no de tristeza, sino de furia. Valeria lloraba lágrimas de rabia, de humillación, porque todo el vecindario la había visto caer. La señora Deves empezó a aplaudir lentamente, luego el señor Henderson, luego la señora López, luego otros vecinos que habían salido. Un aplauso lento y solemne, como un funeral o como una resurrección. Entramos en la casa. Matthew cerró la puerta detrás de nosotros y afuera escuché el sonido de Valeria arrastrando sus maletas, gritando, llamando a alguien por teléfono, llorando. Fueron 2 horas antes de que se fuera. Cuando el ruido finalmente se detuvo, Matthew y yo estábamos en la cocina. Había puesto agua a hervir. Estaba sentado en mi silla habitual, la de la esquina, la que nadie más usaba. La casa olía diferente,
fría, vacía, pero era nuestra otra vez. Matthew sirvió 2 tazas. Miró en la despensa y encontró la lata de café que había guardado. Mi café de estufa, mi canela, mi azúcar moreno. Lo hizo exactamente como le había enseñado hace años. Y cuando me puso la taza frente a mí, el olor me golpeó como un recuerdo, como un abrazo, como un regreso a casa. Huele a domingo, mamá, dijo Matthew, con la voz quebrada. Y ambos lloramos. Lloramos por todo lo que habíamos perdido, por todos los días robados, por todas las palabras que no dijimos, por el tiempo que nunca recuperaríamos. Pero también lloramos de alivio. Porque aunque dolía, aunque habíamos perdido tanto, todavía nos teníamos el uno al otro. Esa noche, Matthew me llevó a mi antigua habitación, la que había tomado Valerie. Cambiaron las sábanas. Él quitó todas sus cosas. Abrió las ventanas para dejar entrar el aire fresco. Esta es tu habitación, mamá. Siempre lo fue. Perdóname por olvidar. Me acosté en mi cama. Mi cama. Después de meses durmiendo en ese armario sin ventanas y por primera vez en mucho, mucho tiempo, dormí en paz. Pero sabía que esto no había terminado. Porque cuando echas a alguien como Valerie, cuando le quitas todo lo que ella pensaba que era suyo, esa persona no simplemente desaparece. Ella vuelve. Y cuando regrese, traerá todo su veneno con ella. Pero ya no tenía miedo porque había aprendido algo esa noche sentado en la acera bajo la lluvia, mirando mi propia casa cerrada. Puedes perderlo todo. Tu casa, tu salud, tu dignidad. Pero si no pierdes tu verdad, si no pierdes tu valor, entonces nada ni nadie puede destruirte. Y Valerie acababa de aprender esa verdad. La vida tiene su propia manera de hacer justicia, y apenas estaba comenzando a cobrar sus deudas. Los primeros días después de que Valerie se fue fueron extraños, como despertarse de una pesadilla y no estar seguro de si realmente ha terminado. Matthew y yo nos movíamos por la casa con cuidado, como si estuviéramos caminando sobre cristales rotos. Se despertó temprano. Hizo el café en la estufa sin que yo se lo pidiera. Limpié la casa lentamente, deshaciéndome de cada rastro de Valerie. Sus perfumes, sus revistas, sus fotos, pero no hablamos mucho porque había tanto que decir, ninguno de los dos sabía por dónde empezar. Una semana después de aquella tarde lluviosa, Matthew y yo estábamos desayunando cuando sonó su teléfono móvil. La miró, su rostro se tensó. ¿Es ella, Valerie? Asintió. Rechazó la llamada. Sonó de nuevo. 1 vez, 2 veces, 10 veces. Contéstalo, finalmente dije. Necesitas hablar con ella por Chloe, por los trámites, por todo. Matthew dudó, pero finalmente respondió. Lo puso en altavoz. ¿Qué quieres, Valerie? Su voz sonaba diferente. Suave, dulce, la voz que usaba cuando quería manipular. Matthew, cariño, necesitamos hablar. Por favor, todo esto ha sido un terrible malentendido. Estaba estresado. No estaba pensando con claridad. Me gusta tu mamá. De verdad. No le hables así a mi hijo, interrumpí. Mi voz era firme y clara. Y no me menciones. Tú y yo no tenemos nada más de qué hablar. Silencio al otro lado. Entonces la voz de Valerie cambió. Se volvió fría, venenosa. Ah, ya veo. Ya lo has lavado el cerebro, ¿verdad, señora Sarah? Ya lo has puesto en mi contra. Nadie le lavó el cerebro a nadie, respondí con calma. Él vio lo que hiciste. Todo el vecindario lo vio. Te cavaste tu propia tumba. Esto no ha terminado, siseó Valerie. Voy a luchar por mis derechos. Voy a luchar por esa casa. Voy a pelear por la casa, está a mi nombre, la interrumpí. Siempre ha estado a mi nombre. Mi esposo me la dejó hace 11 años. La escritura es clara, legal, a mi nombre. No tienes derecho sobre ello y lo sabes. Otro silencio. Entonces lucharé por la pensión alimenticia. Matthew tiene que mantenerme a mí y a Chloe. Voy a contratar a un abogado. Voy. Hazlo. Matthew dijo con voz cansada. Habla con tu abogado. Hablaré con el mío. Y organizaremos las cosas para Chloe legalmente. Pero tú y yo,
Tú y yo hemos terminado. Y no hay vuelta atrás. Colgó. Miró fijamente el teléfono. Luego me miró. ¿Crees que hice lo correcto, mamá? Me levanté. Me acerqué a él. Le puse una mano en el hombro. Hiciste lo correcto, hijo. Va a doler, pero casi siempre lo correcto duele. Y tenía razón. Sí dolió. Las semanas siguientes fueron una tormenta de llamadas y mensajes. Primero vinieron las amenazas, luego los llantos, luego las súplicas. Ella dijo que lo sentía, que había cambiado, que Chloe estaba pidiendo a su papá. Matthew siempre respondía de la misma manera. Habla con mi abogado. Pero vi cuánto le pesaba. Lo vi mirando fotos de Chloe. Vi cómo a veces se despertaba en medio de la noche y se sentaba en la sala a oscuras con la cabeza entre las manos. Una noche, bajé las escaleras y lo encontré así. Me senté a su lado. ¿Le extrañas? No era una pregunta. Chloe, sí, Valerie. No, pero me duele saber que le hice eso a un niño. La separé de mí. No hiciste nada, hijo. Valerie tomó sus decisiones, y las consecuencias son suyas. Pero Chloe no tiene la culpa. No, no lo es. Y cuando sea lo suficientemente mayor para entender, conocerá la verdad. Por ahora, lo mejor que puedes hacer es estar bien. Sé fuerte cuando ella te necesite. Matthew asintió, se secó las lágrimas. ¿Cómo lo haces, mamá? ¿Cómo no la odias después de todo lo que te hizo? Estuve en silencio por un momento, pensando, porque el odio es un veneno que bebes, esperando que la otra persona muera, y yo ya tengo suficiente veneno en mi cuerpo con esta quimioterapia. No voy a dejar que Valerie envenene mi alma también. Matthew me abrazó y lloramos juntos en la oscura sala de estar. Un mes después, mientras estaba en mi sesión de quimioterapia, recibí una llamada de la señora Davis. Señora Sarah, Valerie vino a la casa. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué pasó? Vino con Chloe. Golpeó la puerta, gritó que quería hablar con Matthew, pero él no estaba aquí. La niña estaba llorando. Dijo que quería ver a su papá. Era triste. Señora, ¿se han ido? Sí, pero ella dejó una carta. La deslizó por debajo de la puerta. ¿Quiere que se la traiga? Sí, por favor. Gracias, señora Davis. Cuando llegué a casa esa tarde, Matthew ya estaba allí. Tenía la carta en las manos, un sobre blanco, la perfecta caligrafía de Valerie. ¿La leíste? ¿Lo leíste?, pregunté. Él sacudió la cabeza. No sé si quiero hacerlo. Entonces no lo hagas. Pero ambos sabíamos que tenía que hacerlo, aunque doliera. Matthew abrió el sobre. Lo leyó en silencio. Su expresión no cambió. Cuando terminó, dobló la carta y la dejó sobre la mesa. ¿Qué dice?, pregunté. Está embarazada. El mundo se detuvo, ¿qué? Ella dice que está embarazada. 2 meses. Que es mío. Que me necesita de vuelta. Que una familia no debería estar separada, que Chloe necesita a su hermanito o hermanita. Él se quedó en silencio, cerró los ojos. ¿Es posible?, pregunté en voz baja. Sí, las fechas coinciden. Me senté en la silla. Sentí el aire salir de mi pecho. Otro bebé. Otro hijo de los Matthews. Otro lazo con Valerie. ¿Qué vas a hacer, hijo? Matthew no respondió de inmediato. Miró la carta. Luego me miró. No lo sé, mamá. Realmente no lo sé. Y por primera vez desde aquella tarde bajo la lluvia, vi miedo en sus ojos. Miedo de tomar la decisión equivocada. Miedo al arrepentimiento. Miedo de perder a otro hijo. Si está embarazada, si es mi hijo, tengo que ser responsable, ¿verdad? Ser responsable no significa volver a estar con ella. Respondí, puedes ser un buen padre sin ser su esposo. Pero ella dirá, tengo que hacerlo. Ella dirá que tengo que volver por el bebé, por Chloe. Y tienes que decidir lo que es correcto, no lo que es fácil, lo que es correcto. Matthew se pasó las manos por la cara, cansado, roto. ¿Qué harías, mamá? Lo miré. Mi hijo,
el hombre al que había defendido, el hombre que había elegido sacarme de la calle en lugar de quedarse en silencio. Yo hablaría con ella. Confirmaría el embarazo con un médico. Y si es real, si es tuyo, le daría manutención. Le daría apoyo. Pero no volvería porque volver a alguien que te hirió, que hirió a tu madre, que mintió y manipuló, eso no es amor, hijo. Eso es miedo. Y los hijos no necesitan padres que tengan miedo. Necesitan padres con dignidad. Matthew asintió lentamente. Y si me arrepiento después, entonces te arrepentirás tú. Pero al menos será tu decisión, no la de ella. Esa noche, Matthew llamó a Valerie. Le dijo que quería confirmar el embarazo con un médico, que iría con ella a la cita, que si era real, cumpliría con su responsabilidad, pero que no volvería con ella, que el matrimonio había terminado. Valerie lloró, gritó. Ella amenazó, pero finalmente aceptó. 2 semanas después, Matthew fue a la cita con el médico con Valerie. Yo me quedé en casa esperando, rezando. Cuando volvió, sus ojos estaban rojos. Bueno, pregunté. Es real. Ella está embarazada. El médico confirmó que tiene 11 semanas. Es mío. Se sentó en el sofá, se cubrió la cara con las manos. Voy a ser padre de nuevo, y mi hijo va a crecer sin mí en la casa, justo como yo crecí sin mi papá. Me senté a su lado. Le tomé las manos. Tu padre no eligió morir, hijo. Eso fue el destino. Pero tú estás eligiendo vivir con dignidad. Estás eligiendo no ser cómplice de alguien que causa daño. Y eso es muy diferente. Ese bebé va a tener un padre, un buen padre, un padre que visita, que provee, que ama, pero un padre que también se respeta a sí mismo. Y esa es la mejor lección que puedes dar. Matthew me abrazó. Lloró en mi hombro como lo hacía cuando era pequeño. Gracias, mamá, por no juzgarme, por estar aquí. Siempre estaré aquí, hijo. Siempre. Pasaron los meses. Mi quimioterapia terminó. Perdí todo mi cabello. Perdí peso. Perdí fuerza. Pero no perdí la esperanza. Matthew cumplió su palabra. Pagó la manutención de los hijos a Valerie. Visitaba a Chloe 2 veces a la semana. Iba a las citas del embarazo. Pero no volvió con ella. Valerie intentó de todo. Lloros, amenazas, manipulación. Una vez, incluso vino a la casa con Chloe llorando en la puerta, diciendo que no tenía dinero para comida, que iban a quedarse en la calle. La señora Davis me llamó. Me contó. Matthew salió. Le dio dinero. Le dijo que buscara ayuda de su familia, y cerró la puerta. Valerie gritó. Maldijo. Amenazó con llevarse a los niños, pero se fue porque finalmente entendió algo. Matthew ya no era el hombre que ella podía controlar. Ya no era el hombre que elegía la paz sobre la verdad. Era un hombre que, aunque tarde, había aprendido a defender lo que era correcto. Y yo también aprendí algo en esos meses. Aprendí que la justicia no siempre llega con gritos. No siempre llega con venganza. A veces llega con silencio, con dignidad, con la simple decisión de no dejar que el veneno de otros te infecte. Una tarde, 6 meses después de aquella noche bajo la lluvia, estaba sentada en el patio. Mi bugambilla había vuelto a crecer. Las había replantado una por una, y ahora florecían más densas que nunca, como si ellas también hubieran resucitado. La señora Davis pasó junto a la cerca. Señora. Sara, ¿cómo está? Bien. La señora Davis solo disfrutando del sol. Ella dudó. Luego dijo, ¿oíste? ¿Escuchaste? ¿Escuchaste que sobre Valerie? Se fue del vecindario. Dicen que se fue a vivir con su madre en Chicago. Dejó la zona, se llevó a Chloe. Mi corazón se hundió. No de alegría, sino de tristeza. Por Matthew, por Chloe, por el bebé que viene. ¿Matthew lo sabe? Sí, ella se lo dijo. Dijo que necesitaba estar con su familia, que solo tenía malos recuerdos aquí. Asentí. Lo entendí. Valerie no se fue porque quisiera. Se fue porque no podía soportar las miradas de los vecinos. No podía soportar el peso de su propia vergüenza. No la eché yo.
No la echó Matthew. Su propia conciencia la echó. Y esa es la justicia más poderosa de todas. Esa noche, Matthew llegó a casa. Me abrazó. Lloró un poco, pero también sonrió. Se ha ido, mamá, lo sé. ¿Crees que hice lo correcto? Lo miré a los ojos. Mi hijo, mi único hijo. Hiciste lo correcto. Y algún día tus hijos lo entenderán. Y si no lo hacen, entonces habrás vivido con la verdad, y eso es suficiente. Hice café en la estufa. Nos sentamos en la cocina como antes, como siempre debió ser. Y mientras el olor a canela llenaba la casa, entendí algo que me dio paz. No necesitaba que Valerie sufriera para ser feliz. No necesitaba venganza. No necesitaba verla caer. Solo necesitaba esto. Mi casa, mi hijo, mi café, mi Bogan. Y la certeza de que había hecho lo correcto aunque doliera, aunque fuera difícil, aunque el camino fuera largo. Porque al final, la vida siempre cobra sus deudas. Y yo no le debía nada a nadie. Pasó un año, luego 2. Mi cabello volvió a crecer, no como antes, más blanco, más delgado, pero volvió y con él mi fuerza. El doctor dijo que el cáncer estaba en remisión, que había respondido bien al tratamiento, que era una sobreviviente. Pero no me sentía como una sobreviviente. Me sentía como alguien que había muerto y renacido. Volví a trabajar en la tienda de telas. La señora Linda, la dueña, me recibió con lágrimas y un abrazo que me quitó el aire. Señora Seba, pensé que nunca más la volvería a ver. Estoy aquí, señora Linda, más cerca que nunca. Me reí. Y fue la primera vez en mucho tiempo que mi risa sonó real. Matthew siguió viviendo conmigo. Nunca más hablamos de que él se fuera. La casa era nuestra, y eso estaba bien. Visitaba a Chloe en Chicago una vez al mes. Valeria había dado a luz a un niño pequeño, Daniel. Matthew lo conoció cuando tenía 2 semanas. Me mostró fotos, un hermoso bebé con los ojos de mi hijo. ¿Y Valerie? Pregunté, es diferente, más tranquila, más delgada. Está cansada. No dije nada, pero sentí un dolor, no de alegría, sino de tristeza. Porque cuando alguien cae, incluso si lo merece, siempre hay algo triste en esa caída. 6 meses después, un sábado por la tarde, la señora Davis llamó a mi puerta. Tenía una expresión en su rostro. Señora Seba, ¿escuchó lo que dijo la señora Davis sobre Valerie? Está pidiendo dinero en los mercados de Chicago con los 2 niños. Alguien de aquí la vio. Dice que está mendigando. Me quedé helada. Mendigando, pero Matthew le envía dinero todos los meses puntualmente. Bueno, dicen que no es suficiente. Que su madre la echó de la casa. Que está viviendo en una habitación alquilada con un techo con goteras. Que los niños están flacos. Dios mío. Solo te lo digo para que lo sepas. En caso de que ella vuelva y te pida ayuda esa noche, le dije a Matthew. Su rostro se puso pálido. Mamá, le envío 500 pesos al mes. Eso es suficiente para el alquiler y la comida. ¿En qué se está gastando el dinero? No lo sé, hijo, pero necesitas averiguarlo por tus hijos. Al día siguiente, Matthew voló a Chicago sin decírselo. Regresó 3 días después. Tenía ojeras. Parecía que no había dormido. Se sentó a la mesa de la cocina. Le serví café. Esperé. Encontré a su madre. Ella está viviendo en una habitación de un edificio de apartamentos. Pequeña, húmeda. Los niños están durmiendo en un colchón en el suelo. Chloe tiene tos. Daniel tiene una mala erupción por el pañal. Su voz se quebró. Le pregunté en qué gastó el dinero. Y ella confesó. Lo gastó en ropa, en maquillaje, en salir con amigos. Dijo que necesitaba sentirse bien, que estar encerrada con los niños la estaba volviendo loca, que necesitaba vivir. Dios mío, le dije que eso se acabó. De ahora en adelante, enviaré la comida directamente y pagaré el alquiler a su casero, no a ella. Y si sigue así, voy a llevarme a los niños. ¿Qué dijo? Lloró. Suplicó perdón. Dijo que estaba deprimida, que su mamá no le habla, que sus amigos la dejaron, que todos la abandonaron, que está sola.
Matthew me miró con ojos cansados, y me dio pena su mamá después de todo lo que me hizo. Después de todo lo que te hizo, me dio pena por ella. Le tomé la mano. Es porque tienes un buen corazón, hijo, y eso es algo bueno. Pero la compasión no significa volver con ella. Significa ayudarla inteligentemente sin ponerte en riesgo, sin ponernos en riesgo. Asintió. Le dije que puede volver a esta zona, que le conseguiré un trabajo, que le alquilaré un pequeño apartamento, pero lejos de nosotros, y con la condición de que vaya a terapia, de que aprenda a ser madre, de que deje de pensar solo en ella misma. ¿Aceptó? Dijo que lo pensaría. Que Chicago guarda malos recuerdos. Que su mamá la culpa de todo. Que él hizo una pausa, respiró hondo. Su mamá le dijo algo, mamá. Algo que me impactó. ¿Qué? Dijo, ¿echaste a tu suegra a la calle cuando estaba enferma, y ahora esperas que te ayude? Cosechas lo que siembras, Valerie. Cosechas lo que siembras. Me senté en silencio, sintiendo el peso de esas palabras. La vida. La vida cobrando sus deudas. Valerie volvió a nuestro pueblo 2 meses después. Matthew le consiguió un trabajo en una lavandería. Le alquiló un apartamento a unas 2 millas de nuestra casa. Le ayudó con muebles básicos, pero estableció reglas claras. No visitas sin previo aviso, no manipulaciones, no dramas. Valeria aceptó todo porque no tenía otra opción. Nunca la vi. No la busqué. Y ella no me buscó, pero escuché sobre ella por parte de los vecinos porque en un pueblo pequeño, los rumores viajan. La señora Davis me dijo que Valeria estaba trabajando turnos de 12 horas, que llegaba a casa exhausta, que los niños se quedaban con una vecina que le cobraba por el cuidado. El señor Henderson me dijo que la vio en el mercado, que estaba comprando las cosas más baratas, tomates magullados, pan de un día, que se veía demacrada. La señora López me dijo que Valeria intentó hacer amigos en el nuevo vecindario, pero cuando la gente se enteró de quién era, de lo que había hecho, le dieron la espalda. Todos la conocen aquí, señora Sarah. Todos saben lo que te hizo, y nadie quiere estar cerca de alguien así. Escuché. Asentí. Pero no sentí alegría, solo vacío. Porque cuando ves a alguien caer tan bajo, aunque lo mereciera, te das cuenta de algo. La venganza no sabe a nada. Sabe a ceniza. 1 año después, en una tarde de diciembre, estaba en el patio regando mi bugambilla cuando Chloe apareció en la puerta. Tenía 9 años, más alta, más delgada, con los ojos tristes de alguien que ha visto demasiado. Hola, abuela Seba, dijo con una voz pequeña. Mi corazón se detuvo. No la había visto en casi 3 años. Chloe, mi niña. Abrí la puerta. Entró lentamente como si tuviera miedo. ¿Tu mamá sabe que estás aquí? No, está en el trabajo. Me escapé. Quería verte. La abracé y ella lloró en mis brazos. Te extraño, abuela. Extraño esta casa. Extraño cuando hacías pozole. Extraño cuando mi papá sonreía. Extraño cuando éramos felices. La llevé adentro. Le hice chocolate caliente. Le di pan dulce. Se sentó en la mesa de la cocina en el mismo lugar donde siempre se sentaba cuando era pequeña. Y me contó todo. Me dijo cómo Valerie lloraba todas las noches, cómo decía que todo era mi culpa, que le había quitado a Matthew, que había destruido su familia. Pero yo recuerdo, abuela, dijo Chloe, su voz firme. Recuerdo cuando mi mamá te gritó. Recuerdo cuando te echó. Recuerdo todo y sé que no fue tu culpa. Las lágrimas corrían por su rostro. Mi mamá dice que eres malvada, pero yo sé que no lo eres. Sé que siempre fuiste buena conmigo. Siempre. La abracé. La acuné. Le canté una canción que solía cantarle cuando era bebé. Cuando Matthew llegó a casa, encontró a Chloe dormida en el sofá, con la cabeza en mi regazo. Mamá, ¿cómo vino sola? Quería vernos. Matthew se arrodilló junto a su hija. Le acarició el cabello. No puedo dejar que viva así, mamá. No puedo. Lo sé, hijo. Voy a luchar por la custodia. No puedo dejar a mis hijos con alguien que está tan rota. ¿Estás seguro? Sí, completamente.
Y lo hizo. Meses después, con la ayuda de un abogado, con testimonios de vecinos, con pruebas de negligencia, Matthew ganó la custodia de Chloe. Valerie no luchó mucho. Dijo que no podía manejarlo todo, que era demasiado, que necesitaba tiempo para ella. Daniel se quedó con ella. Todavía era muy pequeño. Pero Matthew tenía visitas regulares. Chloe vino a vivir con nosotros. Y la casa se llenó de risas nuevamente. Pasaron los meses. Valerie siguió trabajando en la lavandería, siguió viviendo en su pequeño apartamento, siguió estando sola. Una tarde, la vi a lo lejos en el mercado. Estaba comprando verduras. Se veía más vieja, mucho más vieja de lo que realmente era. Su cabello estaba apagado. Su ropa estaba desgastada. Sus hombros estaban caídos. Ella me vio. Nuestros ojos se encontraron. Por un segundo, vi algo en sus ojos. No odio, no rabia, vergüenza, arrepentimiento, derrota. Ella miró hacia abajo. Siguió caminando. Y yo seguí caminando por mi camino porque entendí algo ese día. Valerie no necesitaba mi perdón. Necesitaba el suyo propio. Y que ese era un camino que solo ella podía recorrer. Esa noche en la cena, Chloe me preguntó, «Abuela, ¿odias a mi mamá?» La pregunta me tomó por sorpresa. Matthew dejó de comer, esperando mi respuesta. «No, mi niña, no la odio». «¿Por qué no?» «Te hizo cosas horribles. Porque el odio te destruye por dentro. Y yo ya he tenido suficiente destrucción. Ahora solo quiero paz». «Pero ella fue mala contigo». «Sí, fue muy mala. Pero mira dónde está ahora. Y mira dónde estoy yo. La vida cobró su deuda. No tuve que hacer nada». Chloe pensó por un momento. «Mi mamá me dijo una vez que tú la maldijiste, que fue tu culpa que todo le saliera mal». Sacudí la cabeza. «Nunca la maldije, hija». Ella se maldijo a sí misma con sus propias decisiones. Cuando tratas mal a las personas, cuando mientes, cuando lastimas, la vida siempre te lo devuelve. No necesitas brujas ni maldiciones. La vida se encarga de eso. Chloe asintió lentamente. ¿Y la perdonaste? Me quedé en silencio, pensando cuidadosamente en la respuesta. Perdonar no significa olvidar o volver a confiar. Perdonar significa dejar ir la ira. Significa dejar de cargar con el peso del resentimiento. Yo solté ese peso hace mucho tiempo y me siento más ligera, más libre. Tu madre todavía está cargando con mucho peso y solo ella puede dejarlo ir. Matthew me miró con ojos brillantes. Eres sabia, mamá. No soy sabia, hijo. Solo soy vieja, y las personas mayores aprenden que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en el odio. Un año después, en Navidad, recibí una carta. No tenía remitente. Escritura temblorosa. Reconocí esa escritura. Valerie, Matthew me vio con el sobre en las manos. ¿Vas a leerla? No lo sé. ¿Puedo leerla primero para ver qué dice? Sacudí la cabeza. No, si está dirigida a mí, la leeré. Abrí el sobre. Saqué el papel y leí. Señora Sarah, no espero que lea esto. No espero que me perdone. Solo necesito escribirlo porque si no, creo que me volveré loca. Fui cruel contigo. Tan cruel. Y no tengo excusa. No puedo decir que estaba confundida o que no sabía lo que estaba haciendo. Lo sabía. Lo sabía perfectamente. Quería tu casa. Quería tomar tu lugar. Quería que desaparecieras. Y trabajé todos los días para que eso sucediera. Cuando te vi en la calle enferma bajo la lluvia, me sentí satisfecha. Me sentí poderosa, como si hubiera ganado. No sabía que sería la última vez que me sentiría así. Desde ese día, mi vida se ha convertido en un infierno viviente. No por tu culpa. Nunca me hiciste nada. Por mi culpa. Por mis decisiones. Mi mamá me desprecia. Mis amigos me dieron la espalda. Todo el vecindario me señala. Matthew me mira con lástima. Chloe me pregunta por qué fui tan cruel contigo. Daniel crecerá preguntándose por qué su papá no vive con nosotros.
Y yo estoy sola. Completamente sola. Una vez te dije que eras una anciana sensible. Ahora lo entiendo. Yo era la sensible. Yo era la débil. Yo era la que tenía miedo. Tú sobreviviste al cáncer. No estoy segura de poder sobrevivir a esto. No estoy pidiendo tu perdón. No lo merezco. Solo quiero que sepas que tenías razón. La vida cobra sus deudas. Y yo estoy pagando cada una de ellas. Espero que un día pueda mirarme en el espejo sin asco. Valerie. Doblé la carta. La volví a poner en el sobre. Miré por la ventana hacia el patio. Hacia mi bugambilla en flor. Matthew estaba esperando. ¿Qué dice eso de que está pagando sus deudas? ¿Vas a responder? Pensé en ello durante mucho tiempo. No, finalmente dije, no hay nada que decir. Ella escribió esa carta para ella misma, no para mí. Necesitaba sacarlo, y lo hizo. Responderle solo volvería a abrir una puerta que necesita permanecer cerrada. Matthew asintió. ¿La vas a guardar? Sí, la guardaré. No como un trofeo, sino como un recordatorio de que las personas que causan daño también sufren y que el sufrimiento es su propio castigo. Puse la carta en un cajón junto con otras cosas del pasado. Cosas que ya no uso pero que no puedo tirar. Y seguí con mi vida porque había aprendido la lección más importante de todas. La justicia no necesita nuestras manos. La vida se encarga de ello siempre. Valerie no necesitaba que la castigara. Ella se castigó a sí misma. No necesitaba que la odiara. Ella se odiaba lo suficiente. Y ya no necesitaba nada de ella. Ni disculpas, ni arrepentimiento, ni venganza. Solo necesitaba lo que tenía. Mi casa, mi hijo, mi nieta, mi bugambilla, mi café de la estufa, mi paz. Y eso era más que suficiente. La vida siempre cobra sus deudas. Y ya no le debía nada a nadie. Han pasado 5 años desde aquella tarde bajo la lluvia. 5 años desde que me senté en esa acera. Enferma, rechazada, humillada frente a todo el vecindario. A veces parece otra vida. Otra mujer, otra yo. Hoy tengo 62 años. Mi cabello ahora es completamente blanco. Lo llevo corto, justo como me gusta. Sin pañuelos, sin esconderme. Las cicatrices del cáncer siguen ahí en mi cuerpo, en mi memoria, pero ya no me definen. Cada mañana me despierto en mi habitación, la gran habitación con vista al patio, donde siempre debía haber estado. Abro las cortinas y lo primero que veo es mi bugambilla, más frondosa que nunca, más hermosa que nunca. Bajo a la cocina. Pongo el café en la estufa. El olor a canela llena la casa. Matthew baja en pijama, con el cabello todo despeinado. Huele a domingo, mamá, aunque sea miércoles. Chloe baja corriendo. Ahora tiene 14 años. Alta, hermosa, con los ojos inteligentes de su padre y la fuerza que espero haberle enseñado. Buenos días, abuela Sarah. ¿Hiciste panqueques? Claro, mi niña. Desayunamos juntas todos los días como una familia. Y mientras los miro reír, hablar, discutir sobre cosas tontas, siento algo que no he sentido en años. Plenitud. La tienda de telas donde trabajo se convirtió en mi refugio. La señora Linda me hizo socia hace 2 años. Ahora no solo vendo telas. También doy clases de costura los sábados. Vienen mujeres de todas las edades. Mujeres jóvenes que quieren aprender una habilidad. Mujeres mayores que buscan compañía. Y les enseño más que solo a coser. Les enseño a no dejar que nadie les quite su lugar, a no volverse invisibles en sus propios hogares, a no disculparse por existir. Una de mis alumnas, Rachel, no la amiga de Valerie, otra Rachel, más joven, me dijo recientemente, señora Sarah, mi suegra, es mala conmigo. Ella dice que no sé cocinar, que mi casa está sucia, que no soy lo suficientemente buena para su hijo. ¿Qué hago? La miré. Vi en sus ojos el mismo miedo que una vez tuve. ¿Qué quieres hacer, Rachel? No lo sé. No quiero que mi esposo tenga que elegir entre su mamá y yo. Entonces no lo hagas elegir, pero tampoco te hagas invisible. Establece límites con respeto pero con firmeza.
Porque si no te respetas a ti mismo, nadie más lo hará. Rachel lloró. Luego asintió. 6 meses después, volvió diferente, más segura de sí misma. Hablé con mi suegra, la señora Sarah. Le dije que la respeto, pero que también necesito que ella me respete a mí. Y funcionó. Ya no es mala conmigo. Y mi esposo me está apoyando. La abracé, y sentí que todo lo que pasé, todo el dolor, toda la humillación valió la pena si al menos una mujer aprendió a no quedarse en silencio. Los domingos, voy a la iglesia, no porque sea muy religiosa, sino porque me gusta el silencio de la iglesia, la paz, la sensación de que hay algo más grande que mis problemas, mi dolor, mi historia. Un domingo después del servicio, la señora López se acercó a mí. Señora Sarah, ¿puedo hacerle una pregunta? Por supuesto, señora López. ¿Cómo logró perdonar a Valerie? Porque he estado guardando rencor contra mi hermana durante años y me está matando por dentro, pero no sé cómo dejarlo ir. Nos sentamos en un banco fuera de la iglesia. El sol estaba alto. Hacía calor. No perdoné a Valerie por ella. Se lo dije. La perdoné por mí. Porque llevar odio es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. Y ya tenía suficiente veneno en mi cuerpo. No iba a dejar que mi alma se envenenara también. Pero, ¿cómo lo haces? ¿Cómo olvidas? No olvidas. Nunca olvidas. Pero dejas ir. Decides que esa persona ya no tiene poder sobre ti. Que ya no pueden hacerte daño. Que ya no ocupan espacio en tu mente. Y poco a poco, el peso se vuelve más ligero. La señora López se secó las lágrimas. Y no sientes nada cuando la ves. Honestamente, casi nunca la veo. Valerie vive su vida. Yo vivo la mía. A veces nos cruzamos en el mercado. Asentimos. Eso es todo. No hay drama, no hay odio, solo indiferencia. Y eso es más liberador que cualquier perdón. La señora López me abrazó. Gracias, señora Sarah. Gracias. Y se fue. Pero me senté allí en ese banco pensando en todas las veces que alguien me ha agradecido, por contar mi historia, por no esconderla, por no avergonzarme de lo que viví porque entendí algo importante. Nuestras heridas pueden convertirse en medicina para otros. Matthew está bien. Trabaja duro. Todavía visita a Daniel cada 2 semanas. El niño ahora tiene 4 años. Se parece exactamente a como era Matthew cuando era pequeño. Valeria. Valeria sigue en su apartamento, sigue trabajando en la lavandería. Pero según Matthew, ella está mejor. Está en terapia. Toma medicación para la depresión. Está aprendiendo a ser madre. ¿Crees que realmente ha cambiado, mamá? Matthew me preguntó una noche. No lo sé, hijo, pero no es tu responsabilidad cambiarla. Es suya. Solo puedes ser un buen padre para tus hijos, y ya lo eres. Hace 6 meses, Matthew conoció a alguien. Su nombre es Patricia. Es maestra de escuela primaria. Dulce, tranquila, respetuosa. La trajo a casa para que me conociera. Estaba nerviosa. ¿Qué pasaría si ella fuera como Valerie? ¿Qué pasaría si el ciclo comenzara de nuevo? Pero Patricia entró en la casa y lo primero que hizo fue admirar mi bugambilia. Señora Sarah, son hermosas. Mi abuela también tenía bugambilias. Ella decía que eran las flores de las mujeres fuertes. Florecen en cualquier suelo. Y sabía que esta vez era diferente. Patricia viene a menudo. Ella ayuda a cocinar. Ella juega con Chloe. Me pregunta cómo estoy. Realmente pregunta. Y no me siento amenazado. No me siento invadido. Solo siento que la familia está creciendo de una manera saludable. Chloe la quiere y eso es lo más importante. Abuela, ¿crees que papá se casará con Patricia? No lo sé, niña. ¿Te gustaría eso? Sí, Patricia es agradable. No como si ella hubiera dejado de hacerlo. Puedes decirlo, Chloe. No como tu mamá. Ella asintió con tristeza en los ojos. ¿Por qué era así mi mamá, abuela? ¿Por qué fue tan cruel contigo? Me senté a su lado. Tomé sus manos.
Tu mamá tiene sus propias heridas, mi niña. Heridas de hace mucho tiempo, de su infancia, de sus miedos. Y cuando alguien está herido y no sana, lastima a otras personas. No porque sean malvados, sino porque no saben cómo no serlo. ¿Eso la excusa? No, no la excusa, pero le explica. Y entender no es lo mismo que perdonar, pero ayuda a dejar ir la ira. Chloe pensó por un momento. ¿La odias? No, ya no gasto energía odiándola. Prefiero gastarlo amándote, cuidando mis plantas, haciendo mi café, riendo con tu papá, viviendo. Quiero ser como tú cuando crezca, abuela. No, mi niña. Tienes que ser como tú. Mejor que yo. Más fuerte, más sabio. No tienes que pasar por lo que yo pasé para aprender. Puedes aprender de mi historia y ahorrarte el dolor. Me abrazó y sentí que todo, absolutamente todo, había valido la pena. Una tarde, hace un mes, estaba en el jardín regando la bugambilla cuando escuché la voz de alguien en la puerta. La señora Sarah. Me giré. Era Valerie. No la había visto de cerca en años. Estaba más delgada, más vieja, con el cabello recogido en una simple coleta, sin maquillaje, vestida con su ropa de trabajo. Valerie, dije sorprendido. Lamento llegar sin avisar. Necesitaba hablar contigo. Mi corazón latía rápidamente, pero no con miedo, sino con curiosidad. ¿Está Matthew aquí? No, salió con Chloe. Volverán en una hora. No estoy aquí por Matthew. Estoy aquí por ti. Abrí la puerta. La dejé entrar. Nos sentamos en el patio bajo la sombra de la bugambilla. Valerie miraba todo como si fuera un lugar extraño. Y supongo que lo era. La última vez que estuvo aquí fue cuando Matthew la echó. ¿Quieres un poco de agua o café? Pregunté. No, gracias. Solo quiero hablar. Esperé. Sé que recibiste mi carta. Matthew me lo dijo. Y sé que no respondiste. Y está bien. No esperaba que lo hicieras. Silencio. Vine porque mi terapeuta dijo que necesito cerrar ciclos. Y el ciclo más importante es contigo. ¿Qué necesitas de mí, Valerie? Nada. Dijo rápidamente. No necesito nada. Solo quiero que sepas que lo siento. Lo siento mucho. No espero que me perdones. No lo merezco. Solo quiero que sepas que he cambiado. O al menos estoy intentando. La miré de verdad, y vi algo diferente en sus ojos. La dureza había desaparecido, la arrogancia. Solo había cansancio y vergüenza. Valerie, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué fuiste tan cruel? Miró hacia abajo, jugueteó con sus manos. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Asustada de no ser suficiente. Asustada de que Matthew me dejara. Asustada de que fueras mejor que yo. Y cuando tengo miedo, ataco. Es lo único que sé hacer. Y ahora estoy aprendiendo a tener miedo sin atacar. Sentir sin destruir. Es difícil, pero estoy intentando. Asentí. Me alegra que lo estés intentando, Valerie. Realmente lo estoy. ¿Me odias? La pregunta me sorprendió. No, no te odio. Pero no confío en ti. Y nunca seremos amigos. Pero te deseo lo mejor. Espero que te recuperes. Espero que seas una buena madre para Daniel. Espero que encuentres paz. Valerie lloró. Sin drama, sin gritos, solo lágrimas silenciosas. Gracias, señora Sarah. Gracias por no odiarme porque yo me odio lo suficiente por los dos. Entonces odiarte a ti mismo no cambia el pasado. Solo arruina tu futuro. Se secó las lágrimas. Se puso de pie. No te molestaré de nuevo. Solo quería que supieras que lo siento. Caminó hacia la puerta, pero antes de irse, se dio la vuelta. Tus bohías son hermosas. Gracias. Los arranqué todos una vez, pero volvieron a crecer más fuertes. Valeria entendió el mensaje. Asintió y se fue. No sé si la volveré a ver. No sé si realmente ha cambiado. No sé qué le depara el futuro.
Pero sé una cosa. He dejado ir. He cerrado ese capítulo. He perdonado. No por ella, por mí. Y que eso es suficiente. Hoy, mientras escribo esto en mi diario, sí, ahora tengo un diario. Mi terapeuta lo recomendó. Me doy cuenta de cuánto he cambiado. La Seba de hace 5 años era una mujer invisible. Una mujer que pedía permiso para existir en su propio hogar. Una mujer que se hizo pequeña para que otros pudieran ser grandes. Esa Seba murió. Y en su lugar, nació otra. Una que sabe decir que no, uno que establece límites. Uno que no tiene miedo de ocupar espacio. Uno que entiende que ser amable no significa ser débil. El cáncer no me mató, pero me transformó. Me obligó a mirar mi vida y preguntarme, ¿es esto todo? ¿Es esto lo que quiero? Y la respuesta fue no. Entonces, cambié. No todo de una vez. Poco a poco, con miedo, con dolor. Pero cambié. Y ahora, cuando me miro en el espejo, me gusta lo que veo. Una mujer con cicatrices, con canas, con arrugas. Pero una mujer que está viva, presente, digna. Ayer, Chloe llegó a casa de la escuela emocionada. Abuela, tenemos que hacer un proyecto sobre una mujer que admiramos. ¿Puedo escribir sobre ti? Mi corazón se hinchó. ¿Sobre mí? ¿Por qué? Porque sobreviviste al cáncer. Porque estableciste límites. Porque no dejaste que nadie te pisoteara. Porque me enseñaste que las mujeres pueden ser fuertes sin ser crueles y amables sin ser débiles. Las lágrimas corrían por mi rostro. Por supuesto, mi niña. Por supuesto que puedes. Y mientras Chloe me hacía preguntas para su proyecto, ¿cuándo supiste que tenías cáncer? ¿Cómo te sentiste cuando te echaron? ¿Qué aprendiste de todo esto? Me di cuenta de algo. Mi dolor se convirtió en una lección. Mi herida se convirtió en medicina. Mi historia se convirtió en esperanza. Y eso lo cambia todo. Esta mañana, mientras tomaba mi café de estufa en el patio, rodeado de mis bugambilias con el sol calentando mi cara y el sonido de Chloe riendo dentro, sentí algo que no había sentido en años. Gratitud. Gratitud por estar vivo, por haber sobrevivido, por haber encontrado el camino de regreso a mí mismo. Gratitud por mi hijo que, aunque le tomó tiempo, eligió lo correcto. Gratitud por mi nieta que me recuerda por qué vale la pena seguir adelante. Gratitud por los vecinos que me tendieron una mano cuando estaba en la acera. Gratitud incluso por Valerie porque me enseñó lo que nunca quiero ser. Y esa es una lección invaluable. Y gratitud para ti, para quien esté escuchando esta historia. Porque si has llegado hasta aquí, es porque algo en mi historia tocó algo en la tuya. Y quiero que sepas algo. Si estás pasando por algo similar, si alguien te está haciendo invisible, si sientes que estás perdiendo tu lugar, tu voz, tu vida, lucha. No esperes. No te hagas pequeño. No te disculpes por existir porque la vida es demasiado corta y se pierde. El tiempo nunca regresa. Perdí 3 años de mi vida sintiéndome un extraño en mi propia casa. 3 años que nunca recuperaré. Pero los años que me quedan, esos son míos. Y voy a vivirlos con dignidad, con alegría, con paz. Y tú también puedes. No importa cuántos años tengas. No importa cuánto tiempo hayas estado en silencio. Siempre es momento de alzar la voz. Siempre es momento de reclamar tu lugar. Porque cuando una mujer se despierta, cuando una mujer decide que ya no será invisible, el mundo entero tiembla. Y créeme, no hay nada más hermoso que una mujer que se respeta a sí misma. Mi nombre es Sarah. Tengo 62 años. Sobreviví al cáncer. Sobreviví a la crueldad. Sobreviví al dolor. Y estoy aquí, viva, presente, floreciendo como mi bugambilla. Los arranqué todos y volvieron a crecer más fuertes. Porque eso es lo que hacen las mujeres fuertes. Florecemos en cualquier suelo, incluso en el más árido. Y si mi historia te ayudó, si algo de lo que dije tocó tu corazón, si incluso una mujer que me escuchó decide abrir los ojos y reclamar su lugar, entonces todo valió la pena. Cada lágrima, cada humillación, cada momento de dolor. Porque al final, la vida siempre cobra sus deudas y la justicia siempre llega. Aunque llegue tarde, aunque duela, aunque no sea lo que esperábamos, pero llega.
Y cuando lo haga, cuando veas cómo la vida pone a cada uno en su lugar, no sentirás alegría. Sentirás paz. Y esa paz es lo más valioso que hay. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que amas. A veces, una historia como esta puede cambiar un día entero o toda una vida. Que seas bendecido. Que encuentres tu lugar. Que recuperes tu voz. Y que nunca, nunca te vuelvas invisible. Hasta la próxima, mi amor. Y recuerda, la vida siempre cobra sus deudas. Pero también te da flores. Incluso si las arrancas, siempre vuelven a crecer.